Bienvenidos a todos a este tercer capítulo, este tercer podcast de nuestro podcast en la salud y la enfermedad. Hoy estamos aquí de vuelta después de un pequeñito parón para seguir hablando de nuestra experiencia, de nuestros temas, y como siempre estoy acompañada de Montserrat Fournier. Hola, Monse. Hola. ¿Qué tal? Y hoy, bueno, después de haber hablado, ¿no?, del cáncer desde su punto de vista, desde un poco mi punto de vista, queríamos ir un poquito más lejos. Porque cuando se habla de cáncer siempre vemos imágenes de gente en el hospital, ¿no?, recibiendo quimioterapias y débiles, tumbados en una cama o en un sofá. Como mucho podremos ver a alguien feliz de que unos resultados le indiquen la remisión, o apreciando la vida aparentemente en un vídeo, una vez en casa. Pero rara vez vemos o oímos hablar de todo lo que implica el cáncer una vez que el tratamiento principal acaba. Porque el cáncer en sí es malo, pero a veces las secuelas pueden ser peores, sobre todo a nivel mental. Todas las limitaciones a las que te somete, todos los miedos que se crean y todos esos problemas que van apareciendo que necesitan de otros tratamientos y a veces parecen no acabar nunca. Una enfermedad tan grave tiene efectos grandes en el cuerpo y de algunos te recuperas con muchos esfuerzos, pero de otros no, y tienes que aprender a vivir con ello, lo cual no es sencillo si antes del cáncer no estabas acostumbrado a lidiar con algún problema crónico. Así que hoy estamos aquí para hablar de todos esos problemas escondidos, las consecuencias inmediatas y las secuelas que el cáncer deja en la vida de los que lo sufren. Así que sin más dilación voy a dar paso a Monse, que va a ser quien va a hablar cómo es la vida fuera del hospital. Sí, creo que no se habla mucho de las consecuencias que hay. Una de las más grandes que yo tengo que aceptar es que probablemente soy infértil, muy probablemente, porque son cosas que tienen que permitir a tu cuerpo volverse a establecer, y después de que se vuelvan a establecer tienen que hacer estudios en un punto que no me han hecho a mí todavía personalmente mi fertilidad ni nada de eso, porque todavía mi cuerpo hormonalmente se sigue adaptando a todas estas consecuencias, no de la enfermedad en sí, pero de los tratamientos, que con una enfermedad muy fuerte, entonces requiere tratamientos muy fuertes. Entonces, bueno, voy a explicar un poquito cuál es el concepto de un trasplante de médula. Un trasplante de médula, el concepto es que quitan, o sea, te ponen células como madre, digámoslo así, del donador, y son las nuevas que producen. Todo esto no se hace de la noche a la mañana, requiere mucho tiempo. Cuando ya sales de este periodo que es la placidad, es cuando ya te puedes regresar a casa. Entonces, esto significa que empiezas a tener defensas suficientes para protegerte en el mundo de fuera. Pero ahí no acaba. Lo que se busca es que tengas algo que se llama Enfermedad contra injerto. Enfermedad contra injerto, que es que las células del donador atacan tu cuerpo, muy probablemente. Es lo que se busca, pero tampoco muchísimo, porque puede ponerse muy fea la cosa y se puede hacer crónico, que yo he visto casos de gentes que viven con esta enfermedad crónica, y son las células del donador, es como una enfermedad autoinmune, que son en este caso porque tu nuevo sistema inmune empieza a atacar tu hígado, empieza a atacar tu piel, empieza a atacar tus ojos, empieza a atacar porque simplemente no lo reconoce, no eres su cuerpo. Sí, de hecho seguimos a un chico en Instagram que lo tiene, ¿no? ¿Cómo se llama? Tú sabes el nombre mejor. Michael Kramer. Michael Kramer, que tiene el SLVH crónico, que bueno, por lo menos se salvó de una enfermedad muy grave, pero tiene que estar yendo al hospital, no sabemos cada cuánto tiempo, pero cada no mucho, a hacer que debiliten ese sistema. Fotoquimioterapia, que algo que yo también tuve. Para que, pues básicamente tenga menos efectos de ello, pero imaginaros lo que eso puede ser, porque encima no es un tratamiento agradable, precisamente. No, entonces a mí lo que me pasó, tuve un poco de esta enfermedad, que en mi caso es aguda porque es antes de los 6 meses, que es bueno, que quiere decir que si está atacando mi cuerpo así, también quiere decir que está atacando la enfermedad así, lo que quede de la enfermedad.
A mí lo que me pasó fue más cutáneo, o sea, más en toda mi piel, tenía mucho, o sea, muy fácilmente tenía cosas rojas, mi piel todavía no se recupera, aunque estoy muy bien, la verdad, o sea, me ha dicho la doctora que mi piel a comparación de otros pacientes he tenido suerte, pero mi piel aún no se recupera de todos los tratamientos y toma mucho, mucho tiempo en recuperarse. Entonces a mí lo que me pasaba mucho era esta enfermedad, pero que atacaba mi piel, entonces me daban como muchas ronchitas rojas, me picaba toda la piel y era esto. Entonces, esto lo tienen que controlar. Y normalmente a veces, si necesitas un tratamiento, lo ven en función de lo que necesites. A veces corticoterapia, que lo hice por una semana y sí me ayudó. Pero esto no es lo ideal. Entonces, después a mí lo que me hicieron fue esta fotoquimioterapia, que literal me conectaban así como con unas agujas enormes, las metían a mis venas de cada lado, me quedo así inmóvil y como que por unos tubos pasan mi sangre a una máquina, que esta máquina se encarga de separar estas células, atacarlas y hacerlas más débiles para que me dejen de atacar mi cuerpo. Entonces iba 2 veces por semana. El primer mes fue completo, después vas bajando sesiones y así. A mí desde el inicio me hizo efecto, desde el inicio empecé bien y de hecho ya es algo que no tuve. Pero es algo que sí fui recurrentemente, o sea, sí estuve yendo por un mes completo, 2 veces a la semana. Y fue algo que al final mis venas se cansaban. De hecho, ya no podían usar esta vena, entonces tuvieron que ponerme un catéter en la mano para que pasara ahí. Entonces, la verdad, también tus venas, tu cuerpo se cansa. O sea, al menos yo tuve una enfermedad en la que es mucho a la sangre, entonces me tenían que estar picando a cada rato y mis venas ya están cansadas de que las piquen y ya se esconden. O sea, son formas de decir, pero como que ya es más difícil para las enfermeras encontrarla porque se hacen más chiquitas, de tanto estarla picando. Es una consecuencia. Este tratamiento es una consecuencia. ¿Qué otro tratamiento he tenido? Bueno, hablamos también del trasplante. No puedo comer muchas cosas porque hasta el año normalmente, pero eso va a depender de cada persona. Hasta el año ya puedes volver a tener una dieta normal. Como puedes, no, ahorita yo no puedo, estoy en un punto que estoy después de hasta los 6 meses. Empecé en una segunda parte de mi dieta en la que ya pude meter más cosas. Y ahorita estoy en un punto en que no puedo comer cosas crudas. Sí, ahora mismo estás comiendo como comería una embarazada, básicamente evitándolo crudo y evitando todo lo que tenga muchas bacterias y cosas así, porque pueden como ser probióticos. Ajá, probióticos. Y antes de eso, no sabría decir la diferencia porque para nosotros ya era un poco todo lo mismo, pero creo que sí, que incluso las cosas no del todo fermentadas o sí fermentadas, como también las evitaba, por ejemplo, la No poder hacer salsa de soja. Ajá. Entonces sí Y ahorita ya puedo, pero Ujú. después de 6 meses y después de que ya no, o sea, primero, o sea, los doctores como que más o menos ven cómo controlar esta enfermedad que te causa, esta enfermedad del injerto la enfermedad contra el injerto, pero si estás en un tratamiento como que normalmente no puedes pasar a la siguiente etapa. O sea, por el momento lo que hicieron fue quitar mi sistema inmune y reemplazarlo con uno nuevo. Y eso significa no tengo memoria. No tengo memoria inmunitaria. Entonces no me he podido volver a vacunar porque se tiene que, o sea, no sé qué parámetros ven en la sangre para decirte como tu memoria está bien. Y aparte de eso tienes que hacer tratamientos que te puedan afectar tu sistema inmune. Entonces, como que también es complicado en ese sentido. Y ahorita lo que me siento más limitada ya no es para salir ni nada, sino es porque yo no estoy vacunada ni del COVID, ni de la gripe, ni de las enfermedades un poquito. No estoy vacunada. Entonces estoy esperando que la doctora me diga como ya puedes empezar a vacunarte y empezarlo a hacer. Sí, porque cualquier enfermedad, esto es como los niños pequeños, no puedes llevarlos con mucha gente porque pueden coger una enfermedad que a nosotros ya no nos hace nada porque las vacunas en masa han hecho que no sean un problema. Pero pues ese tipo de cosas puede ser malo, puede ser negativo y es algo que hay que controlar. Y aquí, y además solo está tocando el tema de la enfermedad contra injerto prácticamente, que es una cosa, vamos a decir,
especial de la leucemia por el tipo de tratamiento que tiene por ese trasplante de médula, pero evidentemente aquí entran todos los demás posibles problemas que puedas tener, más aún cuando estás débil y en el caso de la leucemia por tener las defensas bajas. El otro día salieron altos unos valores de mi tiroides, que para mí no era ilógico porque hormonalmente no estoy bien, mi cuerpo no se ha recuperado. Y bueno, la doctora dijo como, bueno, estos valores tenemos que ver de dónde viene, estos altos valores, no sé si tu tiroides tenga esto. Entonces, solo cuando me dijo esa noticia, solo fue como otra cosa más, porque, también, bueno, porque significa otro tratamiento más. También ahorita actualmente estoy en un tratamiento una vez por mes, que este no es tanto, pero sí tengo que ir al hospital de día una vez por mes, en el que me inyectan inmunoglobulina porque la doctora se dio cuenta que estaba un poquito baja y tenía que ponerme esto para subir un poco mis defensas. Entonces un tratamiento más que a la par iba con el otro tratamiento que acabo de terminar y que eso ya hacía como a veces 3 veces a la semana ir al hospital. Y para todo el que esté escuchando y diga como, wow, qué montón de cosas, no, para nada. No. Probablemente has tenido una salida del cáncer muy tranquila, prácticamente sin problemas, apenas con esos 2-3 cosas a tratar. Y la tiroides al final salió que creo que no, que estoy bien, pero o sea, es cuando me dijeron esa noticia no fue por el hecho de que fuera algo grave, porque ya no son cosas graves lo que me pasa, aunque nunca sabes, aunque siempre tienes el miedo. Si tienes un dolor o tienes algo, ya no es como que piensas, no es nada. No, ahorita ya te imaginas lo peor a veces, pero en sí lo que me ha pasado no es tan grave y es controlable por los doctores, pero es algo que da como que cansa, o sea, cansa de que te digan ahora esto no está bien en tu cuerpo, entonces hay que tratarlo, ahora esto no está bien en tu cuerpo, entonces hay que tratarlo, y un tratamiento tras otro, que a veces se siente que no va a acabar. Sí, es verdad, porque no habíamos dejado, pero también has tenido problemas con respecto a la uretra, ese tipo de cosas, entonces son cosas que lentamente se van recuperando, necesitan tratamiento, y eso no es grave, no es algo malo, pero que necesita tiempo para recuperarse y tiempo y tratamiento y sí, son cosas y que si no se arregla igual una cirugía, o sea, estamos todavía en esas cositas que no son fácil, pero que sí molestan en tu día a día a veces. Ninguna es grave, ninguna te va a limitar, pero evidentemente es algo que tienes mal y tienes que arreglar. Y yo creo que lo peor de todo es que al final todo esto, lo que tú estabas diciendo, ya no es solo lo que has tenido, ya es también todo ese miedo que evidentemente tienes al salir del hospital, al vivir todo lo que has vivido y con el que es complicado convivir. Y tu cuerpo se sigue acostumbrando, o sea, esto ya me voy un poquito más al lado psicológico. Tu cuerpo se está acostumbrando, tu cuerpo se está recuperando, entonces toma tiempo. Entonces de la nada a veces tienes dolores, tienes tendinitis, tengo muchos calambres porque de pasar a tener cero músculo empecé a hacer ejercicio y el lado, cuando es mucho ejercicio te dan calambres, entonces para mí cualquier ejercicio es mucho y me terminan dando calambres. Antes los tenía mucho peor, ahorita ya están mucho mejor, pero es porque he tenido que volver a regenerar completamente el músculo. Entonces son muchas cositas así que de vez en cuando sí son. Y luego ya llega un punto en el que estás en una zona gris en las que no sabes qué es urgente y qué no es urgente. Antes estabas acostumbrada en un hospital a levantar la mano, a llamar a la enfermera y decir, me duele esto, lo hacía pasar al doctor y el doctor, ahorita no tengo, ahorita me tengo que esperar mis consultas, o si es muy urgente o llamo, pero ellos me dicen como veo urgencias, entonces vas a urgencias y luego te das cuenta que no era tan urgente, entonces eso ya nos pasó una vez, dos veces, fuimos a urgencias, esperar 8 horas en urgencias, al final no tenía nada, o sea, al final no podía pasar nada grave. Y la segunda vez fui, me dijo, te puedes quedar, pero ya no tienes temperatura. Me di cuenta que era mi termómetro el que estaba mal. Y entonces dije, es menos prudente quedarme que irme. Entonces mejor me fui. Para no exponerme a estar en un hospital con enfermos y no dormir.
Entonces son cositas así que ya no es difícil encontrar ese balance. Por suerte aquí pues tengo una médica de generalista, o sea que me dijo como tengo horarios, urgencias por si necesitas, y aquí está al lado de mi casa, pero realmente no la he necesitado mucho pero sí es eso de que me duele esto. Entonces te esperas a las siguientes pruebas de sangre. O tener el miedo de que una vez en una prueba de sangre haya un valor que no está bien y eso significa más pruebas, más consultas o cosas así que no forzosamente vemos. Y es más ese sentimiento de vivir fuera del hospital. Ya no tengo esos cuidados que me hacían en el hospital, porque en el hospital estaba 24/7 siendo monitoreada por enfermeros y cualquier cosa. Y ahorita ya tienes un dolor y no sabes qué es, no entiendes qué es, y a veces te da miedo que pueda ser la enfermedad o que es una consecuencia grave de la enfermedad, porque también existen consecuencias graves de la enfermedad. Por ahora lo que me ha pasado no es tan grave, pero son consecuencias graves de la enfermedad. Entonces, ya no sabes ni a qué hacerle caso y a qué no. O sea, a qué llegar, no sé si hacer una lista para llegar con la doctora y decir, mira, esto fue lo que me pasó todo el mes. Sí, yo creo también los enlaces mentales que tienes, porque con el número de la tiroides, ¿no? Con los valores de la tiroides, que al final salieron bien, al final no tenían ningún problema, pero de primera sí que era como, te estuvo doliendo el cuello, estuviste sintiendo cosas en el cuello y de repente tenías un valor raro en la tiroides. Y lo que dices tú es como, ya haces un enlace con eso mental y es complicado a partir de ahí decir como, bueno, no es nada. Y es como, Y luego termina haciendo algo. sí. O sea, como esos dolores del cuello, seguro mi tiroides tuvo algo en un momento, pero se estabilizó. Pero en ese momento me dolía y yo decía, no es nada, es muscular, porque ahorita pienso que todo es muscular. Pero al final terminó siendo mi tiroides, y entonces dije, como, ¿por qué no le hice caso a eso? Entonces, como que es ese balance que es difícil de manejar. Y ya no es que no pase nada, a lo mejor dices tú, no es que le pasara algo malo, simplemente que bueno, un valor se te va como se puede tenerlo mal cualquier persona. No es nada grave, no es nada malo, solo es algo que hay que mirar y en este caso luego ha salido que no hay problema, pero claro, ¿cómo ahora te salvas de pensar que un resultado raro en una prueba de sangre no es nada? Cuando fue literalmente lo que inició todo esto. Sí, eso es algo muy psicológico y muy difícil de manejar y que no quiere ser extra vigilante con cada cosa, pero también a la vez yo soy muy consciente de mi cuerpo, porque la enfermedad te vuelve consciente de tu cuerpo, es como ahora tengo este dolor aquí, ahora tengo este dolor aquí, y aunque estés haciendo cosas eres más consciente que mucha gente, entonces llegar a esa hipervigilancia es fácil, tampoco es muy bueno para la salud mental, pero también ignorar completamente todo es un poquito difícil porque en primer lugar, si yo hubiera ignorado al inicio de mi enfermedad, si yo hubiera ignorado lo que mi cuerpo me estaba dando diciendo no, me voy a recuperar, es una gripe normal, tal vez ahorita hubiera estado muerta, porque es lo que dijeron los doctores, 2 días más te esperabas y puede que ya no estuvieras aquí. Fue yo que presioné, vi a 3 doctores en esos 3 días. Pedí una prueba de sangre, fui yo quien estuve insistiendo diciendo esto no es normal, estoy mal, y al final terminó siendo la leucemia. Entonces, también ignorar completamente tu cuerpo no es lo ideal, pero también una hipervigilancia no es lo mejor para tu salud mental porque siempre vas a estar limitado a las consultas con los doctores. Entonces, encontrar ese balance es un poco complicado y es algo que personalmente sigo buscando porque no lo he encontrado. Y a veces solo lo que hago es, bueno, siento esto en mi cuerpo, bueno, en esta fecha voy a tener un PET scan o voy a la siguiente consulta, lo voy a hablar con la doctora y me permite regresar y creo que he hecho un buen trabajo, pero al final es muy difícil y no es muy evidente de hacer ese balance. Y que además, como ya te han dicho, no es algo que te pasa a ti sola, sino que es porque ese tipo de pensamientos, ese tipo de miedos son comunes en gente que han tenido cáncer, porque al final, lo que dices tú, son señales que te da tu cuerpo, son síntomas que a veces no son tan evidentes ni tan grandes y ya te empiezas a fijar en ello. Y esto es como todo, si haces una búsqueda en Google, todo es cáncer. Entonces, es y ya muy lo tuve. difícil. O sea, yo ya tuve cáncer, entonces ya que me digan, no, es imposible que sea cáncer, para mí ya no. O sea, a mí ya me pasó lo excepcional. Entonces digo, ya no me la creo que me digan, como no es cáncer. No todo es cáncer, pero ya tuve cáncer, entonces ya lo veo como una posibilidad dentro de esto.
Y también yo creo que justamente con la leucemia, con un cuarto en vivir en un cuarto estéril, no me había dado cuenta de eso hasta no hace mucho, pero vivir en un cuarto estéril, donde no podía ni recogerlo del piso, no podía acercarme a nadie, no podía abrazar a nadie, no podía, la comida tenía que estar calentada por 40 minutos. Con tantas esas cosas, no me había dado cuenta que me había metido muchos miedos inconscientes en mí. Como que ahora ya soy muy vigilante, como si la gente se lava las manos o cositas así. He ido quitando esos miedos poco a poco, de que antes no me confiaba de que alguien más me cocinara o me prepara cosas, que no fuera Arturo o alguien muy cercano, porque me da miedo, porque, o sea, inconscientemente estar en ese ambiente tanto tiempo te crea muchos miedos de los que no te das cuenta y que he ido aprendiendo poquito a poquito dejarlos ir o mismo salir. O sea, a veces yo sigo saliendo con una máscara por el polvo, especialmente, pero el salir es como, o el estar cerca o acercarte mucho a las personas o dar un abrazo, son mieditos que se metieron en mí por el hecho de vivir tanto tiempo en cuartos estériles y vivir tanto tiempo en un hospital. Entonces, son miedos que también he aprendido a dejar ir poco a poco, pero que no me había dado cuenta que inconscientemente, y todavía sigo descifrando algunos, no me doy cuenta. O sea, me doy cuenta, es como, ok, ahorita me está costando eso, aceptar eso, lo que está pasando en este momento. Y es, ok, es un miedo y a fuerza, y los miedos no hay otra más que atravesarlos. Y es como, ok, voy a permitir hoy ir a un fin de semana y yo no voy a controlar la comida. O que la comida la controla alguien más. O que si veo esto y ver que no me pase nada es lo que quita los miedos, pero tengo que atravesarlos. Y creo que tengo muchos más miedos de los que me imagino o sé. Sí, y yo quiero insistir en el hecho de que ha sido no pasándote mucho en los últimos meses. Unos últimos meses bastante tranquilos, quitando alguna cosa que otra. Solo es que lo que has dicho tú, la lista es tan grande, las cosas en las que fijarse y las posibilidades, y también lo que te dicen en el hospital, que hablándolo con otros enfermos eran bastante estrictos. Entonces, claro, eso te pone todavía más alerta. Pues imaginaros en el caso en el que sí se tiene más problemas, en el que sí te has ido más veces a urgencias o te has ido mal por un problema. Que es una montaña enorme, una montaña a veces más mental que física ya en este punto, que es muy difícil de escalar, y que, bueno, por eso todo lo de salud mental, todo el tratamiento mental que hay que hacer con los enfermos de cáncer es muy grande, y con el alrededor casi que también. Con el cuidador también, porque tú me ves con miedo todo el tiempo y es como tú me intentas tranquilizar y luego ya no sabes si decirme lo que me estás diciendo es bueno o malo, porque me intentas tranquilizar, pero luego a la vez se siente como que me estás invalidando mis dolores, y yo sé que no lo haces a propósito, tu objetivo es tranquilizarme, pero también ese medio de cómo apoyo, cómo la tranquilizo, cómo le digo que no es nada, que bueno, que al menos le van a checar, que está controlado. ¿Cómo lo digo? Entonces, como que también no es fácil para el cuidador. Es un problema muy grande, y yo creo que esa parte de los miedos es lo que más viene, quitando las secuelas. Obviamente todas las secuelas son difíciles, y cuanto más grave, peores, pero incluso la gente que no tiene grandes secuelas, que puede continuar su vida con relativa facilidad y relativa normalidad, tiene que lidiar con todos esos miedos. Y pues no sé cuánto tiempo hará falta para que se vayan, pero no creo que sea poco. Sí, yo creo que la dificultad de los secuelas y tratamientos, aparte de que te estén picando, porque en un momento sí ya decía, ya no quiero que me piquen, pero bueno, si aceptas la picadura, es más como cómo meter todo eso a tu... Ya cuando empiezas a retomar una vida normal, después del cáncer, es como cómo metes todas esas consultas, cómo metes todas esas pruebas en tu rutina diaria. Yo personalmente he tenido suerte que por ahora solo estoy haciendo, voy 2 días a la escuela, porque ya había adelantado todos los otros proyectos, entonces lo único que me falta. Y tengo 3 días, o sea, a la semana para meter esas citas, para meter esos tratamientos, lo cual es muy bueno para mí porque tengo el tiempo. Pero, ¿qué pasa a una persona que trabaja? O sea, una persona que trabaja todos los días, mucho más tiempo,
que no tiene la opción. Aquí en Francia te pagan los taxis, la seguridad social, si es que tienes que ir al hospital. Que un taxi llega, me lleva y me regresa sin problemas, que al final se hace rápido, que es una persona que tenga que manejar, que tenga que hacer tratamientos y que a la vez tenga que trabajar. No me imagino la situación. La verdad, yo he tenido un retomado a la vida normal muy tranquilo y me siento muy privilegiada porque eso es todo lo que la seguridad social proporciona en Francia. Pero una persona que tenga que trabajar luego, o una persona que esté más ocupado, o que no tenga la escuela tan sencilla como la tengo yo ahorita, yo creo que es más complicado. Sí, es toda la dificultad también de lo que tú has dicho, de la vuelta a la vida normal, porque después de cierto tiempo, ¿no? A ti se te supone como ya estás preparada para volver a cierto tipo de vida normal y primero, obviamente tu alrededor, quitando tu alrededor más cercano, no sabe en qué punto estás, solo tú sabes en qué punto estás, entonces tienes que ir tú manejando eso y diciéndoselo al resto para ver y eso al mismo tiempo lidiar con todas las secuelas que tienes físicas que te van a limitar de hacer cosas, lidiar con todas las mentales que te van a ocupar mucho sitio en la cabeza que no vas a tener para pensar en otras cosas. Entonces con todo eso es como cómo puedes retomar tu vida, porque no es fácil, porque eso, sobre todo lo mental, te dificulta bastante el volver a una vida, digamos, entre comillas, normal. Y luego encontrar ese balance es un poquito complicado porque creo que también físicamente algo que ocurre es que estuviste acostumbrado a que te picaran tanto, a que te hicieran tantas cosas en tu cuerpo, sentir tantas sensaciones en tu cuerpo, que creo que lo que veo mucho en pacientes con cáncer, que después de eso se ponen a correr maratones o se ponen a hacer muchísimo ejercicio, es porque viviste ese hype de sensaciones en tu cuerpo demasiado intenso por mucho tiempo y que después regresar a una vida más normal, entre comillas, donde tus sensaciones físicas son menos fuertes, a veces tienes la necesidad, o yo al menos lo he sentido como esa necesidad de querer correr o sea, como que poner al límite mi cuerpo, porque, o sea, haciendo ejercicio, por ejemplo, aunque no sea siempre lo que necesitas, aunque a mí me gusta escuchar mi cuerpo, pero a veces sientes esa necesidad de que hoy voy a correr, hoy voy a hacer mucho ejercicio, hoy voy a hacer pesas para sentir, aparte de que es bueno, entonces te dices es bueno, pero a la vez también es una necesidad de volver a tener ese hype de sensaciones, porque viviste mucho tiempo con muchas sensaciones en tu cuerpo. Y también otra cosa que creo que también he escuchado y yo he sentido también es como una vez que ya estás en remisión, a veces pues con el cáncer se sabe que ha muerto muchísima gente y yo el tratamiento que tengo ahorita que me salvó la vida es gracias a tanta gente que ha muerto. No gracias, pero es la consecuencia porque al final, o sea, mucha gente murió y es algo que yo también veo en mi punto de vista. Si yo hubiera muerto por esta enfermedad, yo sé que mis pruebas de sangre, yo sé que mis pruebas de sangre o mi mutación sirve para la investigación, que yo en todo momento he aceptado que se acepte, que mi camino sea para la investigación. Y esa investigación es crucial porque es lo que permite nuevos tratamientos. Y yo sé que los tratamientos que yo tengo hoy en día es gracias a mucha gente que tuvo esta enfermedad antes que yo. Entonces eso también te provoca como una cierta culpabilidad, como te sientes. Es como la culpabilidad del sobreviviente, que te dices, ¿por qué yo? ¿Por qué yo sobreviví y no tantas personas que les toca un cáncer o que simplemente nacieron en un momento en el cáncer, este cáncer no estaba curado? Entonces, o sea, lo tuvieron en un momento en que este cáncer no estaba curado. Entonces tienes esa cierta culpabilidad o te sientes culpable de tú sí ser un sobreviviente de ello, cuando hay mucha gente que no lo ha podido hacer. Entonces, eso es otra cosa en la que también a veces creo que ya lo he aceptado poco a poco. O sea, siento que, bueno, a mí creer en Dios y cosas así me ha ayudado a darle un poquito más de sentido a todo lo que viví, incluyendo eso. Sí, no es sencillo. También yo creo que verse, ¿no? como el resto de la gente, porque al final tu cabeza no está en el mismo sitio. Tus pensamientos sobre muchas cosas no son de la misma manera y la gente te puede ver y te puede entender, pero una cosa es entender lo que alguien dice, otra cosa es tener tus propios
pensamientos sobre las cosas. Entonces, como la gente está probablemente muy lejos de vivir cualquier cosa de las que has descrito ahora mismo, porque necesitas tener una experiencia tan fuerte como la del cáncer para llegar a ese tipo de, vamos a decir, de pensamientos o de sensaciones o de cosas que sientes. Entonces es como también entender esa línea marcada con el resto. Y, y justamente esa línea entre con el resto es como socialmente cómo llegas a ello, ¿sabes? Como viviste esta experiencia tan particular que retomar la vida social no es evidente, porque yo a veces me he sentido como súper, mismo de la gente cercana a mí, ¿sabes? Como lo que la gente que yo he sentido que tienen una mentalidad como yo, que piensan como yo, que se han formado como yo, mis amigos, en ciertos momentos me siento como separado a ellos, porque ellos, aunque hayan vivido esta enfermedad acompañándome, no la han vivido ellos. Entonces como que siento que hay una diferencia y nos alejamos un poquito más por simplemente estas experiencias, esta experiencia tan fuerte que personalmente me tocó vivir, y que yo siento que cada experiencia que te toca vivir a cada persona te va formando, y por eso te lleva acercándote o alejándote de ciertas personas. Y entonces yo en cierto momento he decidido como volteo a ver y no siento que encuentre a muchas personas con las que me puedo identificar. Fuimos a un fin de semana con gente con cáncer que estuvo muy cool, y ahí me sentí identificada en otro aspecto, aunque no son mis mejores amigos con los que comparto, pero me sentí identificar más del lado de la enfermedad. Pero lo que digo es como socialmente tampoco es fácil. También yo, que viví en un cuarto estéril por mucho tiempo, un abrazo al inicio me costaba. Aún me sigue costando dar abrazos, porque ya perdí ese contacto. Solo era Arturo con quien era de dar abrazos. Hasta veces con mi hermano me sentía rara, porque yo estuve tanto tiempo alejada de gente, sin contacto físico, que este lado social de abrazos, de saludar, a veces me cuesta. Y es eso, es como retomas tu vida social ya con las personas que conoces, y todavía más difícil con personas nuevas que no hayan vivido con una misma experiencia. Porque cuando vives una misma experiencia, cuando vas a estos fines de semana con gente con cáncer, jóvenes que también tuvieron otros tipos de cáncer como el mío o otro, o uno muy parecido, como que logras entender. Pero con gente que no vivió si sales, o sea, yo no he salido todavía, pero socialmente en la escuela es un poquito más complicado para mí, porque no me entienden. O sea, tengo que explicar realmente muchas cosas. Tengo que explicar lo que es un trasplante de médula, tengo que explicar por qué es importante donar médula, tengo que explicar muchísimas cosas, y lo hace muy cansado a veces el socializar, tanto que estuviste acostumbrado en tu lugar, como también socializar en momentos difíciles, como yo estuve sacando mi permiso de conducir, entonces eso requiere una interacción con un profesor. Y yo estuve tanto tiempo protegida en un pequeño huevito así como cozy, como agradable, y en mi confort, en mi casa, que el socializar, el salir al exterior, al salir con gente, ha sido un poquito, o sea, y un profesor que te tiene que estar corrigiendo porque cómo conduces y así, ha sido un poquito desafiante para mí mentalmente, porque yo estuve acostumbrada a que todo fuera bonito, y mucho tiempo estuve en mucho confort, con muchos cuidados, y el interactuar con la vida, que porque así es interacción social, con una persona que no conoces, o con alguien que te está enseñando, un profesor o lo que sea, pues no siempre va a ser lo más bonito, o no te lo van a hacer mostrar de lo más bonito. Y son cositas que también yo tengo que trabajar conmigo, en el sentido de decir como, así es la vida. O sea, no todas las interacciones son súper agradables, y no todas las interacciones son hechas para que yo tenga lo mejor, ¿no? O sea, tengo que también aprender a manejar esas interacciones sociales, que al final he perdido la costumbre de... Todos son hábitos en la vida, y he perdido mucho la costumbre de eso. Sí, es que lo que tú has dicho, estás en una burbuja durante años. Al final, un hábito se puede crear en algunos meses, pues cuando ya llevas bastantes, son algo que forma parte de tu vida al punto de que difumina incluso tu vida anterior a ello, de que olvidas, de que es como me he olvidado de hacer esto. Y yo, por mi parte, por lo que me encumbre también un poco, obviamente también no al mismo nivel, pero un poco
arrastrado o acercado por toda la situación. Porque no has podido tú, por ejemplo, el gym o también te has limitado por la enfermedad por no traer aquí, entonces socialmente has tenido que ser también mucho más cuidadoso. O sea, no puedes verte con cualquier persona y cosas así, entonces es difícil. Sí. Y luego retomarlo. O sea, es eso, no claro. lo has podido retomar como antes. Desde mi lado es como yo ahora mismo, por ejemplo, hacer actividades fuera de casa es como ahora mismo me cuesta. Si ya de antes me costaba a lo mejor cambiar o ser diferente, es como que ahora no, porque me he pasado tanto tiempo sin ni siquiera pensar en qué podría hacer fuera de casa, que ahora mismo es como, ¿para qué voy a salir de casa? Tengo mis cosas que hacer en casa y aunque me pasara antes, ahora lo veo más exagerado, como he estado haciendo mi vida aquí durante tanto tiempo que se hace difícil pensar en retomar una vida donde seas muy activo haciendo ciertas cosas fuera, porque llevas ya 2 años sin hacerlo. Cuando te pasas 2 años sin hacer algo, requiere un esfuerzo consciente volver, que es algo que un poco con lo mío, pero sobre todo con lo tuyo, es algo que no puedes realmente contar a la gente y tienen que darse cuenta de que es así, de que estás haciendo un esfuerzo consciente por ser más abierto, por hablar, por estar tranquilo y lidiar bien con una situación, porque no estás entrenado para ello, porque has perdido tu entrenamiento para ello y ahora mismo no estás al mismo nivel que está una persona que digamos que está 100% en sus aptitudes sociales. No sé si haya mucha gente que se lo haya, como que lo sintió eso mismo como en la pandemia, que el lado social cambió mucho y pues fue un poco parecido para el mío. Yo siempre digo que a mí la pandemia me preparó para esta enfermedad, porque gracias al cielo en la pandemia empecé a hacer ejercicio en casa, empecé a hacer mis actividades en casa, entonces ya solo pude retomar esas actividades que yo ya practicaba en la pandemia después de que me pasó esta enfermedad, porque me quedaba en casa y la podía hacer. Arturo también. Arturo teletrabaja, entonces también eso es una consecuencia de la pandemia. Entonces la pandemia nos ayudó mucho para poder vivir o para poder haber podido manejar esta enfermedad, porque si hubiera sido directamente, o sea, no pandemia, hubiera sido mucho más difícil para nosotros dos acostumbrarnos a una vida tan encerrado. Yo creo que hubiera pesado más mentalmente. Tú estarías que no podrías con la mascarilla, si ya te pesa, imagínate. Sí, no podría con la mascarilla. No, yo era una persona mucho de salir, yo soy una persona mucho de hacer mis actividades fuera de la casa, pues no hubiera podido mentalmente, pero ahorita después de la pandemia, pues ya sé que puedo hacer yoga en casa, ya sé que puedo hacer ejercicio en casa, ya sé que puedo leer, o sea, ya me encuentro más a hacer más mis actividades en casa, cosas que antes no hacía. Y pues nada, creo que ya dijimos casi todo. Hoy fue un episodio un poco más corto. Más corto, con un poco los temas así más cercanos unos a otros, pero yo creo que sí, más no por algo un poco de finalizar, de conclusión, de que, bueno, realmente... Bueno, también decir que sigo aprendiendo. O sea, claro, yo... Sí, por ahí va a ir. Ajá, es que sigo aprendiendo, que sigo descifrando porque estas consecuencias, estos miedos, estos pensamientos intrusivos, este balance todavía no lo encuentro completamente. A veces lo logro encontrar en ciertos momentitos, pero no todo el tiempo. Y es algo que no ha acabado todavía. Si me pasan otras cosas ya lo diré después, pero por ahora es lo que me ha pasado. Sí, poniéndolo un poco en retrospectivas como la enfermedad hace 2 años, pero tú realmente apenas hace 1 que estás viviendo relativamente normal, quitando la parte del segundo trasplante, pero fue más corto. Y luego más retomando tu vida, podríamos decir 1 año por la universidad, pero yo diría más bien solo 6 meses, porque ha sido después del segundo cuando empezado a hacer una vida más normal y a hacer más cosas sin tanto miedo, porque al final lo que hicimos el año pasado, 6, por ejemplo, 7 meses, sí. el viaje a Sevilla no fue un viaje normal como ha podido ser el último que hemos hecho. Entonces sí que es como, estás a medio camino realmente. Con todo este tipo de cosas estás a medio camino de los miedos que yo creo que ni siquiera sabías que era algo que le pasaba a mucha gente hasta hace un par de meses o 3, que no sé con quién lo habías hablado. Luego también cosas como, bueno, todavía no has terminado ese año, todavía no puedes comer todo lo que quieres. No puedo viajar a cualquier lugar. Lo que digo es que no puedo regresar a México porque para eso me tengo que vacunar de muchas cosas. Entonces, mientras no me vacune, no. Dentro de Europa sí, porque Europa está más controlado, hay seguridad social europea y todo, pero a ciertos lugares no puedo viajar todavía, o sea, sigo limitada en ese aspecto.
Todo lo que es también eso, hacer cosas fuera de casa, aunque no necesitas siempre la mascarilla, la sigues teniendo y todavía hasta que no tengas ciertas vacunas no es bueno que estés en lugares con mucha gente, por tanto no puedes meterte a hacer cosas como un bar, evidentemente, o yo que sé, una cosa así un poco más como un cine. Hemos ido al cine, pero Con mascarilla. dependiendo, con mascarilla, entonces sigue siendo muchas limitaciones y yo creo que eso también al final mentalmente. ¿Cómo vas a decir, estoy normal, no tengo que tener miedo si tengo que seguir utilizando la mascarilla cuando voy al cine? Si no puedo ir a un gimnasio, no puedo ir a un club, no puedo jugar al fútbol, no puedo ir a un rocódromo, por ejemplo. No puedo salir a correr si hay viento. Ujú. Entonces, eso yo creo que también es una barrera mental a decir no tengo que preocuparme por los miedos, porque no, porque sigo frágil, en cierta manera, porque si no siguiese frágil no tendría eso. Entonces yo creo que eso también ayuda al razonamiento mental de decir como no te puedes alejar de los miedos hasta que no lo veas lejos físicamente. Y mientras tengas restricciones no lo vas a ver físicamente lejos, vas a seguir aquí. Y eso ha sido una constante pelea en el sentido de decir como te sientes normal porque empiezas a hacer muchas cosas como antes, te empiezas a ocupar como antes, pero luego te das cuenta que no en ciertos momentos, que no estás normal completamente. Entonces es una constante pelea mental en el sentido de decir como me siento normal porque estoy haciendo todo esto, pero realmente no estoy normal porque tengo todas estas limitaciones. Entonces también es aprender a veces lo que hemos dicho yo y Arturo es como aprender que igual y esto nunca acaba, porque consecuencias yo sé que voy a vivir. Ya tengo una cicatriz enorme en mi abdomen, tengo una estomía ahorita, después me la van a quitar, voy a tener una otra cirugía después, entonces es pensar que tengo que vivir mi vida a pesar de todas estas cosas y que a veces no es evidente porque cuando te sientes mal o tienes una mala noticia como que tu vida para completamente y te cuesta seguir. Pero es como seguir la vida a pesar de esto. O sea, tengo esta cosa de lado, pero yo sigo con mi vida. Y tengo esta enfermedad y tengo que ir a estas consultas y tengo que hacerme estas pruebas de sangre y tengo que hacer todo esto, pero yo voy a seguir con mi vida. Y a veces no es evidente tampoco hacer eso. A veces te da mucho... Llega una noticia, llegan unos resultados y te dan miedo y estás esperando y te da miedo. A veces no te sientes intranquilo. A veces sientes un dolor y piensas que la enfermedad... Y a pesar de todo esto, a mí personalmente lo que me ayudó son dos cosas. Yo tengo mucha confianza en Dios, en sus planes para mí. Eso me ha ayudado mucho a confiar de que este dolorcito puede que no sea nada y de todos modos me van a controlar, me van a checar cada mes voy al hospital, seguro. Todavía voy más, voy como 4 o 5 veces al mes. 4 veces. 2, 3 ahora. Ahora 2, 3, pero iba más. Pero bueno, ahora 2, 3 al hospital. Entonces, y la verdad es que esta enfermedad lo que me ha ayudado es no tener miedo a la muerte. Entonces, esas dos cosas para mí han sido fundamentales en el sentido de decir como no tengo miedo a la muerte y confío en Dios. Lo que vaya a pasar conmigo va a pasar. Y está bien. Y tengo un gran privilegio. Soy tan bendecida de decir como estoy en un seguro. O sea, cuando me pasó esto de la tiroides, lo primero que me dijo la doctora, me dijo, porque no era mi doctora de cabecera, era otra doctora, me dijo como, mira, tu doctora llega la siguiente semana y vamos a tratarlo todos juntos. O sea, todo el grupo médico nos vamos a juntar para ver qué es lo que está pasando con tu tiroides, vamos a llamar al endocrinólogo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y yo sé que mi doctora trabaja detrás, aunque yo no lo veo, aunque ella no me pasa la información a mí, yo sé que está trabajando sobre lo que yo necesito detrás. Y eso es una gran confianza también a mí, cosas médicas. Y lo que puedo decir es que soy muy bendecida porque no todo el mundo tiene ese apoyo médico con el que yo, por vivir en Lyon, tengo. Sí, yo creo que la gran diferencia al final con todo lo que has dicho, de aprender a vivir con esto, porque se puede vivir con una enfermedad. Y hay mucha gente que vive con muchas enfermedades crónicas, pero yo creo que hay mucha diferencia, por ejemplo, entre lo mío, que he tenido asma, que puede haber amenazado o no mi vida, lo ha hecho de pequeño. Pero claro, yo no me acuerdo de eso, yo he crecido con eso, yo he aprendido a vivir con ello y no está en mi memoria que haya amenazado mi vida. Entonces, es más fácil para mí lidiar con ellos, como es algo que tengo. Es como, igual que tienes los ojos marrones, pues tienes asma. Alergias.
alergias, problemas, todo lo que sea. Como aprendes a vivir con ello, pero no sientes que puede ser malo, sientes que tienes que tratarlo, pero no te sientes amenazado en esa manera. El problema es que yo creo que cuando sales de un cáncer sí te sientes amenazado, y es la gran diferencia con lo crónico que puedes tener. Dices tú, esto es crónico, es un mal crónico, pero ya he visto algo que ha sido muy grave, que ha amenazado mi vida, y ya vas a estar, como te has dicho, atenta, siempre alerta, un poquito aunque sea, de ese tipo de cosas. Y yo creo que es la gran diferencia, y es lo que vas a seguir lidiando con ello en tu vida, y la pregunta es, ¿hasta qué punto lidiarás con ello? Porque es algo que sí, sí, que a lo mejor... Con el simple hecho de igual no poder tener hijos. No lo sabemos todavía, pero por lo que me dicen los doctores es casi 99.9% que soy infértil. No lo sabemos porque siempre pasan cosas, eso le dicen los doctores a otras personas y terminan teniendo hijos. Entonces no sabemos, pero... Pero es como lidiar con todo lo que ya sabes que te ha dejado, y con todo lo mental. Y todo lo que no sé que me ha dejado. Todo lo que no sabes y todo lo mental que ello conlleva. Sí. No creo que... Ya. Pues con esto nos ha quedado hoy muy de speech, yo creo. Más que dando conversación, pero ha estado bien. Creo que de estos temas ya los habíamos tocado un poquito en los otros dos, pero obviamente había que meterse un poquito más a fondo, y igual que no se habla muchas veces de los acompañantes, tampoco se habla muchas veces de lo de después, porque es como, ya has pasado la enfermedad, ya estás bien, ¿no? Y no estás bien. Nadie está bien, pero evidentemente hay gravedad y gravedad de las cosas. Y en este caso, aún con pocos problemas, sigue siendo mucho, y el camino no está para nada caminado, pero bueno, ahora es más fácil de lidiar con él. Y se aprende. Y se ha aprendido mucho. Y se aprende a vivir con ello, digo. O sea, te acostumbras. Así que, bueno, pues hasta aquí el tercer episodio, un poquito más cortito, para que no sea muy largo y para que me sea a mí luego más corto también de editarlo y todo. Así que muchas gracias por habernos escuchado otra vez, que ya he escuchado a algunos amigos y así que nos dicen que lo escuchan bastante, así que eso nos hace felices también, porque ir uno por uno contándolo sería mucho. Mira que me gusta hablar de estas cosas serias, pero too much. Así que nos alegramos mucho de que os guste y lo escuchéis. Así que... Adiós. Adiós, nos veremos en el próximo. No sabemos cuándo, pero nos veremos.